¿Qué pensarías si estuvieses navegando en alta mar y te encontraras con un barco fantasma? Ya sé lo que dirías. Yo también lo pensé, que eso no pasa en la vida real, que solamente lo viste en la película Los Piratas del Caribe con el Perla Negra. Pero hoy retrocederemos 151 años atrás y les hablaremos de uno de los enigmas marítimos que hasta la presente fecha causa interrogantes. Les estamos hablando del Mari Celeste. Yo soy Leilani García en Universos 12. Acompáñenos. El Mari Celeste fue un barco mercante estadounidense que fue encontrado desierto y a la deriva en el Océano Atlántico en 1872. Lo encontraron en malas condiciones, pero aún apto para navegar. Al momento del hallazgo aún contaba con suficientes provisiones y alimento, pero su tripulación no estaba en el lugar. Se habían marchado. ¿Qué tan aterrador pudo haber pasado en ese barco para que 9 personas, un bebé de 2 años y un gato, desaparecieran? Hoy nos adentraremos en uno de los mayores misterios marítimos. Veámoslo. Mari Celeste, un barco maldito. El Mari Celeste era un barco tipo bergantín. Fue construido en Spencer Island, Nueva Escocia, Canadá, con registro británico en 1861 con el nombre de Amazon. Era propiedad de un consorcio local formado por 9 personas y encabezado por Darwin. Entre los copropietarios estaba Robert McClellan, el primer capitán del barco. En su primer viaje en junio de 1861, el Amazon navegó a Five Islands para recoger un cargamento de madera que cruzaría el Atlántico con destino a Londres. Después de supervisar la carga del barco, el capitán McClellan cayó enfermo, su condición empeoró y el Amazon regresó a Spencer Island, donde McClellan murió el 19 de junio de ese mismo año. John Parkin asumió el cargo de capitán y reanudó el viaje a Londres, en el transcurso del cual el Amazon se enfrentó a más desaventuras. Colisionó con el equipo de pesca en el estrecho de Eastport, May, y después de salir de Londres, chocó con un velero en el Canal de la Mancha y lo hundió. De 1861 hasta 1867, el Amazon pasó por varios capitanes, teniendo periodo de total tranquilidad entre esos años. Pero en octubre de 1867, el barco fue arrastrado a tierra por una tormenta en la isla de Cabo Britón y quedó tan gravemente dañado que sus propietarios lo consideraron pérdida. Alexander Macbean lo adquirió el 15 de octubre de 1867, pero el Amazon, después de eso, fue vendido en varias oportunidades y se le cambió el nombre en 1868 por Mari Celeste, con registro marino estadounidense. Fue nuevamente vendido por subasta al consorcio de Nueva York, encabezado por James Winchester, en el año de 1869. Los nuevos dueños del barco hicieron reestructuraciones en la embarcación. El Mari Celeste pasó a ser un hermoso barco. Uno de sus dueños era el capitán Benjamin Brigg, experimentado y certificado marinero de más de 20 años navegando, y de familia de marineros como lo fue su padre y lo eran sus hermanos. Brigg pensaba retirarse después de regresar del viaje que tenía programado para Italia. Había hecho arreglos para que lo acompañaran su esposa Sara y su hija Sofía de 2 años, mientras que su hijo de edad escolar se quedaría en casa con la abuela. El primer viaje del Mari Celeste, luego de ser remodelado totalmente, estaba destinado para Génova, en Italia. El consorcio junto con Brigg escogieron muy bien a la tripulación, que constaba de un primer oficial, segundo oficial, un sobrecargo, así como de 4 marineros alemanes. La mañana del martes 5 de noviembre de 1872, el Mari Celeste zarpó del muelle y se movió a través del puerto de Nueva York. El tiempo era incierto y Brigg decidió esperar mejores condiciones. Ancló la nave justo fuera del Staten Island, donde Sara aprovechó el retraso para enviarle una última carta a su suegra, en la que escribió: Dile a Arthur que tendré una enorme dependencia de las cartas que espero recibir de él y que intentaré recordar todo aquello que sucede en el viaje
que pueda complacerle escuchar. El 7 de noviembre, cuando el tiempo mejoró, el Mariceleste dejó el puerto hacia el Océano Atlántico, con una carga de 1.710 barriles de alcohol industrial. Mientras el Mariceleste se disponía a navegar, otro barco, el canadiense Dei Gratia, permanecía en la cercana ciudad de Hoboken, New Jersey, en espera de un cargamento de petróleo con destino a Génova, vía Gibraltar. Su capitán, David Morehouse, y su primer oficial, Oliver Deau, eran marineros de Nueva Escocia, sumamente experimentados y respetados. Como capitanes con intereses comunes, es probable que Morehouse y Briggs se conocieran entre sí, aunque fuera casualmente. Algunos relatos afirman que eran amigos cercanos y que la noche previa a la salida del Mariceleste cenaron juntos, pero la evidencia de esta aseveración se limita a los recuerdos de la viuda de Morehouse, 50 años después del evento. El Dei Gratia partió para Gibraltar el 15 de noviembre, 8 días después de la salida del Mariceleste, siguiendo la misma ruta. Barco fantasma. El Dei Gratia alcanzó el lugar donde estaba a la deriva el Mariceleste el jueves 5 de diciembre de 1872. Mientras el capitán Morehouse estaba en la cubierta, el timonel informó la presencia de un barco a unas 6 millas de distancia, que se dirigía con rumbo vacilante hacia el Dei Gratia. Los movimientos erráticos y la disposición extraña de sus velas llevaron a Morehouse a sospechar que algo andaba mal. Como las naves estaban cerca, pudo ver que no había nadie en la cubierta y no recibió respuestas a sus señales. Así que envió en un bote al primer y segundo oficial para que investigaran, dándose cuenta de que se trataba del Mariceleste. Subieron a bordo y encontraron la nave desierta. Las velas parcialmente desplegadas estaban en pobres condiciones. Faltaban algunas secciones y gran parte de los aparejos estaban dañados, con la soga colgando libremente a los lados. La cubierta de la escotilla principal estaba asegurada, pero la escotilla de la proa y del lazareto estaban abiertas. Sus tapas estaban cerca de ellas y la cubierta. Faltaba el único bote salvavidas, una pequeña yola, que aparentemente se guarda encima de la escotilla principal. Y la bitácora que alojaba la brújula había sido movida de su sitio. La cubierta de cristal estaba rota. Tenía aproximadamente 3 pies de agua en la bodega, una cantidad significativa, pero no alarmante para un barco de ese tamaño. Una varilla de sondeo improvisada y un dispositivo para medir la cantidad de agua en la bodega se encontraron abandonadas en la cubierta. La última entrada en el cuaderno de bitácora de la nave, que encontraron en la cabina del primer oficial, estaba fechada a las 8 horas del 25 de noviembre, 9 días antes. Registraba la posición del Mariceleste en ese entonces cerca de la isla de Santa María, en los Azores, casi a 400 millas náuticas del punto donde el Dei Gratia encontró la embarcación. El primer oficial del Dei Gratia descubrió que los interiores de la cabina estaban húmedos y desordenados por el agua que había entrado por las puertas y los tragaluces. Pero en cierta forma las cosas tenían un orden razonable. En la cabina de Briggs, Deviau encontró algunas pertenencias esparcidas, incluyendo una espada con su funda que estaba debajo de la cama. Pero la mayoría de los papeles de la embarcación estaban perdidos junto con los instrumentos de navegación del capitán. El equipo de la cocina estaba guardado cuidadosamente y no había comida preparada o en preparación, pero sí bastantes provisiones en los almacenes. No observaron evidencias de violencia. Todo indicaba que abandonaron la nave de forma ordenada en el bote que faltaba. Según el derecho marítimo de la época, quien rescataba una embarcación podía esperar una participación sustancial del valor total de lo rescatado, nave y carga. La recompensa exacta dependía del grado de peligro inherente en la recuperación. Morehouse dividió la tripulación de 8 hombres del Dei Gratia entre los 2 barcos. Envió marineros experimentados al Mariceleste, mientras que él y otros 4 permanecieron en el Dei Gratia. El tiempo estuvo relativamente en calma durante la mayor parte del camino a Gibraltar, pero con ambas naves sin personal suficiente, el progreso era lento. El Dei Gratia llegó a Gibraltar el 12 de diciembre de 1872 y el Mariceleste
que había encontrado niebla llegó a la mañana siguiente. La embarcación fue incautada de inmediato por el tribunal. Finalmente el Mariceleste fue vendido en otras oportunidades, pero la mala suerte siempre lo acompañó. Regándose la fama de ser un barco maldito, teniendo su destino final cerca de Haití, donde fue hundido deliberadamente por el capitán de turno para cobrar el seguro, el 3 de enero de 1885. Posibles causas del abandono del barco. A lo largo de los años han surgido muchas teorías de lo que posiblemente sucedió con la tripulación del Mariceleste. Al igual que muchos relatos de supuestos marineros que se encontraban en la embarcación cuando fue abandonada. Pero todas estas han sido descartadas por falta de exactitud en la fecha, nombre y lugar. En las audiencias que se llevaron en Gibraltar, el fiscal que llevaba el caso levantó varias teorías que son las que se aproximan a lo que allí pudo haber sucedido. Nosotros llevaremos para ustedes estas teorías e incluso las más fantásticas e inimaginables. Motín de la tripulación. La primera teoría es que se habría originado un motín que acabó con la vida del capitán, el sobrecargo, el primer y segundo oficial, así como de la esposa del capitán, su hija pequeña y el gato. Los marineros habrían huido en el pequeño bote, pero esta teoría es descartada por no haber indicios de violencia en el lugar. Ataque del Dei Gratia al Mariceleste. Otra teoría habla que el barco Dei Gratia atacó al Mariceleste en alta mar, asesinando a su capitán, esposa, hija y demás tripulación para cobrar el seguro millonario del Mariceleste, que por la ley vigente le correspondía por haberlo recuperado en alta mar. Pero esta teoría también quedó sin fundamento al verificar que el barco Dei Gratia zarpó 8 días después que el Mariceleste y que era una embarcación más lenta, y para el momento del encuentro el Mariceleste debía estar más lejos del punto donde fue hallado. Ataques de piratas. En la zona de las Islas Azores se daban muchos ataques de piratas, pero esta teoría también quedó descartada al verificar que su carga estaba intacta. La pertenencia de los marineros y el dinero de estos estaban en su lugar. También no se habían robado los alimentos, todo estaba intacto. Complot del capitán Bridge al Mariceleste. Otra teoría que se planteó fue que el capitán Bridge encontró otro barco abandonado con más riquezas y tesoros, por lo cual abandonó el Mariceleste para vivir con otra identidad en Europa. Pero esto también se descartó en vista que jamás abandonaría a su hijo Arthur. Tormentas, trombas marinas y maremotos. Otra teoría apunta al mal tiempo en alta mar. Es sabido que las aguas son turbias y los vientos fuertes en el Atlántico Norte, y se especuló que el Mariceleste había encontrado una tromba marina en medio de una tormenta que ocasionó que la embarcación comenzara a hundirse, y el capitán junto a los demás decidieran abandonar el barco en un pequeño bote salvavidas llamado Yola. Aunque la cantidad de agua que se encontró en la bodega no fue considerada por las autoridades como riesgo alguno de hundimiento, y se descartó esa teoría también. Ataque de los marineros a la esposa del capitán. Otra teoría fue que los marineros habían bebido del licor industrial que llevaba el Mariceleste, y en medio de la borrachera habían atacado a la esposa. El capitán se defendió y los mató a todos. Luego huyó en el pequeño bote. Esta teoría fue descartada también. Aunque de los 1.710 barriles de alcohol que transportaba, solo 9 estaban vacíos, era alcohol industrial, no apto para el consumo humano. Quien lo bebiera quedaba ciego al instante. La pequeña Sofía cayó al mar. También se dijo que la pequeña Sofía, de solo 2 años de edad, había caído por la borda y que el capitán y su esposa se habían lanzado para rescatarla. Los demás marineros desde la borda ayudaban, pero también cayeron. También se descartó por no haber pruebas físicas en el barco que soportaran tales aseveraciones. Ataque de un calamar gigante. También se habló del ataque de un calamar gigante, que los atacó en alta mar y los devoró uno a uno. También se descarta por inconsistencia en el relato. Un calamar gigante los devoró a todos a la vez y ninguno se escondió. Quedó descartada la teoría. El Triángulo de las Bermudas. Otra cosa que se dijo era que había desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, pero esta también se descartó.
porque el barco jamás pasó por la zona. Fenómenos paranormales. Se dijo que habían sido fantasmas que se lo habían llevado o habían entrado en un portal de otra dimensión. Y esta es la teoría que más ha calado en la población al pasar los años. Abducciones extraterrestres. También se dijo que habían sido abducidos por naves extraterrestres. El Mariceleste no es el único barco abandonado en situaciones extrañas, pero sí es el más famoso de este tipo de situaciones inexplicables, que nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Qué realmente sucedió con la tripulación? ¿Por qué abandonaron la seguridad que les brindaba el barco? El capitán Bridge no era un marino novato, tenía experiencia y estaba certificado. ¿Qué pudo haber pasado para que expusiera la vida de su hija y de su esposa? Todas estas interrogantes que no han podido ser explicadas han alimentado todo tipo de leyendas, que han inspirado libros, cintas cinematográficas y series de televisión. Pero nuevamente queremos que sea nuestra audiencia la que se forje sus propias opiniones. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo episodio de Universo Social.